Muy buenos días, niños y niñas de sexto primaria. Espero que estén muy bien en este hermoso lunes, en esta primera clase que estamos viendo. Me presento, mi nombre es Marlon Gómez, para los que no me conocen y para los que ya, pues ya me conocen que yo soy el maestro de computación. Y pues les presento a cada uno de ustedes, ya que yo seré su maestro, que les estaré enseñando todos los secretos en la computación. Espero que nos podamos llevar bien. Estás en el grupo de sexto, hay algún nuevo o venga de otro lugar, pero no tengan pena, yo seré su maestro de computación. Así que vamos a ver en este día a utilizar un programa muy importante en la computadora, que es el programa de Excel. ¿Sí? Excel es un programa que pertenece al paquete de Office, pero no sin antes hacerle recordatorio de su folleto que ustedes ya tienen, que adquirieron en secretaría, perdón, en librería, y un folleto como el que les estoy mostrando yo ahorita, en donde dice Colegio Evangélico Mixto Sinaí y dice sexto primaria, ciclo escolar 2021. El nuevo logotipo del Colegio Sinaí, hay un lugar para ti, recuerden, folleto de computación en donde dice apellidos y nombre. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes ahorita? Escribir sus apellidos y nombre y el grado. Aquí hasta el grado, pero igual lo pueden escribir. ¿Por qué? Porque se les va a estar pidiendo sus folletos para calificarle cada una de sus actividades en lo que es el- en lo que es el folder de donde van a tener guardado todas sus actividades, que más adelantito pues les estaré mostrando. Y como les decía, vamos a ver el programa de Excel. Para los que ya han estado conmigo, pues ya los vimos como anteriormente. Y los que son nuevos acá, pues Excel, pues dice, es un programa para que podamos trabajar lo que son funciones matemáticas, estadísticas, entre otras. Es un programa prácticamente como una calculadora, ¿sí? Solo que más científica. Realiza muchas actividades, chicos. Excel es un programa muy importante que van a estar viendo de aquí hasta que se gradúen posiblemente, ya que es muy extenso. Pero el día de hoy vamos a verlo de partes simples para ir conociendo y familiarizándonos con el programa. ¿Sí? Para los que no conocen a Excel, pues el logotipo de Excel se los mostraré acá. Es de color verde. Usted se lo voy a poner acá. Es como este. Microsoft Excel. Así como está acá. Es verde con una X, así para que se vayan familiarizando ustedes. Y asimismo, pues vamos a aprender a entrar al programa. Así que para entrar tenemos que darle clic al botón inicio, todos los programas y buscamos el programa de Excel, que es de color verde. Aquí está bien, Excel 2016 y vamos a entrar. Aquí está cargando, nos da la bienvenida con esta pantalla y pues le vamos a darle clic en donde dice libro en blanco. Entramos y en este caso acá voy a cerrar esta ventana porque no debería salir y tengo mi programa de Excel. Si se dan cuenta, el Excel parece como que fuera un programa con muchos cuadritos, ¿sí? Los que ya han visto esto conmigo, pero vamos a regresar a nuestro folleto, ya que es nuestra guía para nuestra clase del día de hoy. El tema número 1 dice, vamos a ver un concepto muy importante que en Excel se puede realizar, que son las fórmulas. Ustedes dirán, ¿qué es una fórmula? ¿Sí? Si hablamos en química sería mezclar algo con otra cosa. Eso sería una fórmula. ¿Sí? O entre otras cosas. Pero en Excel una fórmula dice que es un código que se introduce en una celda. Algo muy importante. Celda. Lo subrayo acá, que es una celda. Pues una celda dice que es la intersección entre una columna, que en este caso estoy en la columna D, y una fila. Y estoy en una fila 5 de la columna D. Entonces, una celda es la intersección. ¿Qué es la intersección? Es donde se unen ambos puntos. Por ejemplo, se une el punto vertical y el horizontal. Y a ese punto pues se le conoce la ubicación como celda. Y agarra un nombre. El nombre es dependiendo de donde esté situado. Por ejemplo, yo estoy acá en la columna C de la fila 5. Entonces, esta celda se le conoce como C5. ¿Sí? Si yo me posiciono una celda acá
Esta como celda, ¿cómo se llamaría? Pues sería la E2. 2. ¿Por qué la E2? Porque estoy en la columna E de la fila 2. Si yo me pongo acá, ¿cómo se llamaría esta celda? Pues simplemente, como estoy en la columna D de la fila 11. Entonces, una celda es la intersección, entre una columna y una fila. ¿Sí? Entonces, y eso se le conoce como celda. Ya conociendo que es una celda, pues dice que la fórmula, ese código realiza algunos cálculos y regresa un resultado que es desplegado en la celda. Y ahora ya sabemos que es una celda, ¿verdad? Las fórmulas deben empezar con un símbolo igual. Dice que toda fórmula que nosotros creamos tiene que empezar con el signo igual. Sí, igual, igual. Igual. Dice, vamos a ver acá. Dice que cualquier fórmula que realicemos, pues dice que tiene que ir con el signo igual. ¿Y cuál es el signo igual? Pues simplemente es este que les voy a escribir acá, miren. Este es el signo igual. ¿Sí? Y para comenzar una fórmula se hace con el signo igual. Entonces, pues, sigamos viendo nuestro folleto. Dice, en las fórmulas se pueden utilizar los siguientes tipos de datos. Miren que ahí vamos a ver 3 tipos de datos. El primero que vamos a ver se le conoce como constantes o texto. ¿Sí? Dice que un texto también puede ser utilizado dentro de una fórmula, pero siempre deberá estar encerrado por doble comillas, como enero. Tenemos ahí el ejemplo como enero. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, vean acá algo muy importante que les voy a mostrar. En una hoja de Excel, por ejemplo, si yo escribo mi nombre, lo voy a escribir Marlon. Si yo le doy Enter, se van a dar cuenta que Marlon se quedó del lado izquierdo. O sea, la justificación del lado, la alineación, perdón, se quedó del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si yo escribo 2021? Le doy Enter, me lo puso del lado derecho. ¿Qué doy a entender con eso? De que Excel todo lo que reconoce como un texto lo pone del lado izquierdo y todo lo que reconoce como un número lo pone del lado derecho. Algo muy importante acá para la creación de una fórmula que veremos más adelante. En Excel, si usted va a escribir una cantidad, yo sé que está acostumbrada a escribirlo con coma cuando hablamos de miles, nunca lo voy a escribir. Por ejemplo, si yo quisiera 1550, ¿sí? O bien sea, a veces cometemos el error o a veces un punto, ¿sí? O a veces cometemos este grave error también cuando ponemos la Q y le escribo 1500 acá. ¿Qué pasa acá? Perdón, Q 1500. La computadora pues me lo detecta como número, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo le pongo el Q.1500? Vean acá, me lo detectó como un texto. ¿Por qué como un texto y no como un número? Porque yo puse la Q primero y un punto. Entonces acá, si yo quiero hacer una operación en esto, no lo voy a poder hacer porque esto me lo estoy tomando como una letra. Un ejemplo. Yo puedo multiplicar números, puedo decir cuánto es 2 por 4, que sería 6, ¿verdad? Pero si yo quisiera multiplicar esto, la computadora me lo toma como que fuera una letra. Si es como que dijera multiplicar A por B o A por C, ¿verdad? No hay un resultado porque no es un número. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ya? Ver que si escribimos un número y si sabemos que es un número, tiene que quedarse del lado derecho, así como acá miren, se quedó del lado derecho. Y cuando lo detecta que es una letra, por ejemplo en negro, lo pone del lado izquierdo porque lo detecta como letra, como un carácter, ¿sí? Como dice acá, como constante o textos. Luego viene las referencias de celdas. Dice. En lugar de utilizar constantes dentro de nuestras fórmulas, podemos utilizar referencias de celdas que apuntarán a la celda que contiene el valor que queremos incluir en nuestra fórmula. Un ejemplo, ¿cuál será la referencia de la celda? Por ejemplo, si esta celda pues tiene el nombre de Marlo,
Y la referencia, ¿cuál sería? Es en donde está situado, que en este caso sería la C3, ¿sí? Y también el nombre lo tira aquí arribita, si pueden verlo acá, C3. Y también tenemos lo que es esta en que estamos, dijimos, ¿cuál es la referencia? Es la E3. Un ejemplo también, por ejemplo, aquí es con referencia, ¿qué pasa si yo hiciera esto? Signo igual, recuerden, toda fórmula comienza con el signo igual. Signo igual, voy a poner acá el número 5 más 4. Aquí ya creé una mi fórmula. ¿Sí? ¿Cuánto es signo más 4? Le voy a dar enter y solito cambió y me dio que es 9. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo lo tengo acá 5 y aquí abajito el 4? Ahora voy a hacer la fórmula pero con la referencia. ¿Y cómo? Entonces vengo siempre con el signo igual. Recuerden, signo igual sale con la tecla Shift y la tecla, el número 0 que está en la parte de arriba de su teclado. ¿Sí? Y tenemos acá. Entonces ahora, ¿cuál es la referencia del número 5? Sería que F5 es la referencia de donde está situado el 5. Ahora, ¿cuál es la referencia de donde está situado el 4? Sería, voy a poner el signo más F6. Ya, y aquí estoy haciendo una suma por medio de una referencia, ¿sí? Donde estoy situando en qué celda está cada numerito y lo voy a sumar. Y si le doy enter, me dio el resultado de 9. Entonces, igual acá, como les decía, ¿verdad? Solo que acá yo no escribí lo otro, sino que solo escribí 5, 5 más 4 y me dio 9, ¿sí? Entonces, esta es con referencia y esto es con una fórmula normal con datos. Y pues tenemos acá, dice, tenemos los operadores. Los operadores utilizados en Excel son los mismos operadores matemáticos que conocemos con el símbolo más para la suma o el símbolo de asterisco para la multiplicación. Algo muy importante acá. Déjeme decirle que acá como para una suma vamos a utilizar el signo más. El signo más. Para una resta, el signo menos. ¿Sí? Una resta y para una multiplicación, voy a hacer un poquito más grande mi celda porque la tengo muy chiquita. Utilizamos el asterisco. Yo sé que ustedes conocen con esta X como el signo por, pero aquí en computación se usa un asterisco para la multiplicación y para la división se utiliza una diagonal como esta. Como esta, miren. Entonces sabemos que para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división, ¿sí? Esos son los símbolos que se utilizan para realizar las operaciones principales de la matemática, como la suma, resta, multiplicación y división. Realizando el tema, pues ya tenemos los operadores, cómo funcionan y cuáles son los signos que se usan, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra primera actividad. Entonces tenemos nuestra primera actividad, les decía, tenemos el ejercicio número 1 para hacer en casita, ¿sí? Tenemos lo que es constante o texto, referencias a celdas y operadores. Entonces, recordando siempre una constante o texto, por ejemplo acá les hacía yo con una suma con una referencia. Ahora lo otro es con una constante, por ejemplo les decía como hace ratitos, si yo escribo igual y el signo 5 más 4, eso sería con una constante. Ahora, si yo quisiera asignarle un valor o como en forma de texto, si lo signo igual, tengo que hacerlo con las comillas. Y las comillas salen con el shift y el 2. Por ejemplo, voy a escribir acá, como decía el ejemplo, enero, y luego comillas y enter. Y me lo puse como enero. Pero ¿qué pasa si yo no uso las comillas? Igual, enero, miren, me tiró error, un nombre. Como no lo detecta como un valor, sino que nos tira un error. Entonces, cualquier cosa que se contenga texto en una fórmula, tenemos que usar las comillas. Ejemplo, igual, comillas, enero. Estamos, miren, y no nos dio un error. Entonces, estas son las constantes. Y pues tenemos también lo que decía acá abajo en el ejercicio, operadores, que son más y es menos. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo y digo igual 8 por 4? Dice que es 32. Este sería un ejemplo de constante o texto. ¿Por qué? Porque la asigné directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 8 y aquí abajo el 4 y acá voy a multiplicación? ¿Dónde está el 8? En la D8 por
en donde está el 4 en la D9 y lo doy enter. Aquí realicé una fórmula usando la referencia, ¿sí? Y en la primera pues la usé solamente usando 8 por 4, así nada más, sin referencia, y me tiró. Esto es una fórmula en forma de constante, esto con una referencia, ¿sí? Y pues usando un operador, pues simplemente va a ser como la misma, ¿verdad? Porque lo único, la diferencia es de que voy a usar un operador, por ejemplo una suma, por ejemplo eh, de 8 más de 9. Esta pues aquí estoy usando yo un operador como la suma y enter. Ya. Este es un ejemplo de operador, esto con sin referencia o lo que es lo que le llamamos la constante o texto, y acá pues una fórmula con referencia. Entonces pues, ya sabiendo esos tres, pues ya sabemos. Dice escriba un ejemplo para cada tipo de datos que utilicen en fórmula. En constante pues ya sabemos cómo se hace una fórmula para constante. Un ejemplo también cómo se hace una fórmula para referencias en celdas. Un ejemplo cualquiera, pueden decir usted que igual que 812 más 813 podría ser. O una constante sería igual 5 más 3 o igual 8 más 7. Eso sería una fórmula en forma de constante. Y la operadora es pues simplemente ya utilizando el símbolo de las multiplicaciones, ¿sí? Aquí también constante podría ser, dice como que igual es 5 o igual entre comillas Marlon, igual entre comillas su nombre o igual entre comillas el nombre de alguien, ¿verdad? Recuerden que siempre que un texto va entre comillas, un número solo igual y la asignación del número que le vayan a dar. Tenemos la actividad de zona también para guardar en el portafolio. Dice en una hoja bon oficio con logotipo del colegio, recorte y pegue las tablas que se encuentran en la siguiente página. Hoja de recortes, esa está en la parte de abajo, y complete cada tabla escribiendo la fórmula que hace falta para obtener el resultado, ¿sí? De eso está esta última hoja de su ¿cómo se llama? De su portafolio. Permítame. Aquí tengo la hojita de recortes, que es esta que están acá. Dice en la columna E se hace la suma de los trimestres para cada estudiante. Voy a hacer el primero de Luis para que ustedes tengan cómo hacer la suma. Entonces dijimos que toda fórmula comienza con signo igual. Entonces yo necesito sumar estas tres cantidades. ¿Cómo serían entonces? Dice que acá dice que la tengo que sumar los tres trimestres para cada estudiante. Lo podemos hacer por medio de ¿ustedes se acuerdan? Por medio de las referencias, así como el ejemplo que estaba acá. Entonces ya sabiendo las referencias, pues ya sabemos, ¿verdad? Signo igual acá la van a escribir. Luego en qué columna está, en qué celda está 60, en la B2. Entonces igual B2 más, en qué celda está 48, en la C2 más C8, más, perdón, C2 y luego más D2. Entonces con eso pues ya tenemos el claro ejemplo de cómo realizar una suma usando referencias. Así mismo hacen la segunda y la tercera. Luego dice acá el otro inciso 2, en la columna C se restan los números de la columna A y B. Realizar una fórmula para una resta. Aquí sería igual la referencia de donde está el 20, que sería la 2, menos la referencia de donde está el 15, que sería A2 menos B2. Entonces ustedes van a realizar la de esta, la segunda. Tenemos también acá en la ventana total, que es donde se resta la cantidad inicial menos la existencia de cada fruta, ¿sí? Entonces acá tenemos también la cantidad total. Tenemos acá para la resta, que sería que una fórmula que reste 40 menos 32 y 62 menos 20. También tenemos aquí, dice, en la celda número C6, que sería 6 acá. C6 escriba una fórmula que sume todos los números que se observan, desde el número 5 hasta el número 2. Entonces acá voy a realizar mi fórmula en donde va a sumar el 5 más 3 más 4 más 8 más 10 más 2. Y aquí tengo que realizar mi fórmula, siempre utilizando la referencia. Bueno chicos, espero que con eso les haya gustado el curso. Nos miramos hasta la próxima clase y espero que cualquier duda, pues ahí estoy en mi chat privado de WhatsApp
y hasta la próxima.